Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. Es muy grato para mí estar en este evento. Quiero presentarme, mi nombre es Mario Fernando Jojo Acosta, yo vengo de Colombia. Quiero exponerles una idea que representa una gran utilidad para la administración de redes. Durante las charlas que hemos escuchado en el día, se ha hablado mucho de la parte técnica, de la configuración de los equipos, comandos. En este caso mi presentación se enfoca a darle un nuevo tinte de herramienta de investigación a estos equipos MikroTik por los datos que nos facilitan. Los datos que nos presentan a las personas que estamos interesados en esta comunidad de las redes y con eso tomar unas conclusiones que pueden ser útiles para el diseño o para la administración de este tipo de dispositivos. Bueno, voy a hacer una pequeña presentación. Yo soy ingeniero electrónico de pregrado. Tengo una candidatura, o sea, soy candidato a magíster en Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad del Cauca. Tengo una MTCNA de MikroTik, que fue cuando conocí de lleno estos aparatos. Yo la estudié aquí en la ciudad de Guayaquil hace un año y de ahí me causó mucho interés cómo utilizar este tipo de dispositivos en la investigación, puesto que mi perfil está dado es para la parte de las universidades. Bueno, el título de la presentación, clasificación de anfitriones en una WLAN usando un sistema basado en una máquina de soporte vectorial y un clasificador tipo bayesiano. Esta presentación hace parte de un trabajo que va más allá, hace parte de un trabajo de maestría, y tiene una complejidad matemática bastante alta. Esta la voy a pasar muy rápidamente y me voy a focalizar en los resultados. ¿Por qué? Porque nos puede presentar una idea, una singularidad, o sea, una idea innovadora que se puede aplicar en el diseño de los MikroTik o en el diseño de otros dispositivos para poder generar redes de próxima generación. Bueno, entonces voy a arrancar, voy a hacer una claridad entre las diferencias entre anfitrión, cliente y usuario. Un anfitrión se refiere al equipo, al dispositivo que está conectado a la red. Un cliente se refiere a la aplicación, al software como tal. Y los usuarios a las personas. ¿Por qué esta diferencia? Porque el trabajo está enfocado a la clasificación de anfitriones, a la clasificación de host en una WLAN. ¿Por qué surgió esta idea? ¿Cuál es la necesidad de clasificar los dispositivos dentro de una LAN, WLAN? Primero, la organización. En mi labor de administrador de red de la Universidad de Nariño me he encontrado con muchos desafíos. La red ha crecido de manera acelerada, a veces no se cuentan con los presupuestos adecuados, entonces el ingeniero tiene que pasar de aplicar sus conocimientos técnicos aprendidos en la universidad para improvisar. Entonces, pero si nosotros ya pasamos en un diseño que siga unas reglas y unas normas, nosotros tenemos que pensar en la organización, una red que crezca de manera organizada y escalable, o sea, una red que a futuro nos brinde el desempeño que vaya alineado con la misión de la organización, con la misión de la universidad en este caso, pero si puede ser otra empresa, entonces que vaya alineado con la misión de la empresa o organización que está implementando la red. Entonces esto es bien importante. La gestión de los anchos de banda. Entonces nosotros cómo podemos manejar todos nuestros anfitriones, todos nuestros hosts y darle la mejor utilización a los anchos de banda con los que cuentan, porque al fin y al cabo eso es un costo y por lo general en las empresas es un costo fijo que debe ser aprovechado de la mejor manera.
La tercera característica es la congestión. Yo tengo que manejar unas redes que a futuro me permitan implementar otros servicios, por ejemplo, una telefonía voz sobre IP o otros servicios de mi red. Entonces tengo que pensar en una red que no esté congestionada, porque si yo estoy construyendo una arquitectura que desde el momento está ya saturada, entonces no me va a servir para crecer a futuro. Y lo que había dicho, en la primera, la escalabilidad tiene que ser una red totalmente escalable. Yo debo poder adaptarla a las necesidades de la organización sin tener que generar una inversión grande. Este slide hace parte de cómo se caracterizó el algoritmo, porque es un algoritmo de clasificación. El código de este algoritmo en Colombia está registrado y estamos tramitando pues la patente, porque es un algoritmo que es innovador. Lo que utiliza es este principio matemático, que es un clasificador bayesiano, que lo que hace es asumir una probabilidad. La probabilidad de que un cliente o un anfitrión pertenezca a una clase. Ahorita vamos a ver de qué clases estoy hablando. Entonces, de acuerdo a la probabilidad, si la probabilidad es mayor que pertenezca a una clase o es menor, entonces yo puedo decir, bueno, este dispositivo pertenece a esta clase o a otra clase. Y ese es simplemente la descripción de un clasificador tipo bayesiano. La descripción de la máquina de soporte vectorial tiene una complejidad matemática bastante alta, entonces solo he puesto las características más sencillas, que hace una estimación de las funciones de distribución de probabilidad, o sea, me estima cuál es el comportamiento de los anfitriones en la red, configura hiperplanos en el aprendizaje lineal de las máquinas. Esto se refiere a cuántas características yo utilizo para clasificar mi anfitrión, y su configuración es única. Eso es una ventaja, porque el costo computacional de su implementación es bajo al tener una única configuración. Aquí se presenta una gráfica de un problema de clasificación de dos clases. Vemos que son unas clases que tienen dos características. Entonces, en el slide anterior se decía que configura hiperplanos. ¿Por qué? Porque si estoy utilizando dos características, entonces un hiperplano es simplemente una línea recta. Pero si yo utilizo más características, entonces el hiperplano va a ser un plano, perdón. Y si utilizo más características, por ejemplo 5, entonces va a ser un volumen para clasificar mis elementos. En la red de datos, ¿qué nos interesaba? Las clases que nosotros queremos clasificar son tipos celulares, tabletas, portátiles o PC de escritorio. Estos son los anfitriones o hosts que pertenecen a nuestra red. Fácilmente nosotros podemos identificar un dispositivo por la MAC, o sea, por la MAC del dispositivo nosotros podemos decir, bueno, es un teléfono o es un celular o es un portátil o un PC de escritorio. Pero nosotros necesitamos una información previa, nosotros tenemos que conocer todos los hosts que se conectan a mi red, y en redes que son grandes esto no es posible. Por ejemplo, si yo dejo un hotspot abierto en un campus universitario o en un parque, yo no sé qué dispositivo se va a conectar y no lo voy a conocer. Entonces, ¿cómo yo puedo clasificar sin conocer el ID, sin conocer a qué pertenece la MAC? ¿Cómo yo puedo clasificar qué dispositivo es? Entonces lo que se hace es ver unos comportamientos. Los seres humanos tienen unos comportamientos dependiendo del dispositivo que usan. Si utilizan un celular, ese dispositivo tiene unos comportamientos que le da el propietario. Entonces la tableta igual, el portátil igual y el PC de escritorio igual. ¿Y cuáles son las características? Entonces es el tiempo de conexión a la red y el volumen de descarga. No es lo mismo, o sea, no descarga igual un celular que una tableta, y tampoco el tiempo de conexión es el mismo. Entonces tenemos unas características que son bien importantes. Como nosotros tenemos que hacerle una clasificación, entonces lo que se hace es determinar, ahí ya están pues, resaltados los resultados, se determina es una matriz de covarianza. Una característica que ustedes pueden ver es que esas matrices tienen una condición especial, y es que su traspuesta es igual a la matriz. ¿Por qué debe ser así? Ustedes la pueden observar, que los dos valores de la fila
de la segunda fila y de la segunda columna son los mismos, porque eso me permite una transformación. Si no, yo no lo pudiera transformar y por lo tanto no pudiera clasificar. Bueno, con todos estos datos, entonces se arma el clasificador y entonces se lo empieza a probar. Entonces se proponen unos valores de entrada para la prueba de los clasificadores, 356 datos de celulares, 158 tabletas, 165 portátiles y 81 computadores de escritorio, y se los lanza de manera aleatoria al clasificador y él nos da estos resultados. Entonces en los celulares 352, miren que la entrada es 356, en las tabletas eran 198 pero nos dio como resultado 202, los portátiles 165 y los computadores de escritorio 81, entonces nos da un error promedio de clasificación del 0,99%, que es alto. En volúmenes grandes, por una ley matemática que se llama la ley de Laplace, este valor se va a acercar más, porque los valores de probabilidad aumentan. ¿Listo? La máquina de soporte vectorial, que tiene un principio similar, ahí vemos, este algoritmo lo que se hace es un entrenamiento previo de cuáles son las clases, y poco a poco se va entrenando, ella va aprendiendo, y después se le ingresan los valores y nuevamente clasifica. Entonces tenemos celulares, tabletas, portátiles, computadores de escritorio y nos damos cuenta que el error de clasificación es menor. Eso es una gran ventaja, puesto que las máquinas de soporte vectorial tienen un costo computacional más bajo. Una aplicación de este algoritmo, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre y fue una de las razones por la cual se presentó a este evento, es que se puede, por ejemplo, en un MikroTik implementar un botón, un botoncito que tenga el algoritmo ya implementado y entonces la red empiece a aprender por sí sola. Entonces estaríamos hablando de redes autoconfigurables. La red por sí sola aprende cuál es el anfitrión, entonces le puede caracterizar, por ejemplo, se le puede decir qué tipo de permisos tiene el cliente, qué anchos de banda, colas y todo de manera automática. Entonces estaríamos hablando de redes de nueva generación utilizando un principio matemático de la clasificación. Entonces es bastante importante. Ya para terminar, las conclusiones son las siguientes. En la administración de una red de datos se requiere conocer, además del número de clientes conectados, el tipo de dispositivo y el volumen de descarga demandada, parámetros con los cuales se puede optimizar el uso de los recursos en una organización, que lo habíamos hablado al inicio. Para aplicaciones prácticas, por eficiencia, se prefiere implementar un clasificador de baja complejidad computacional, pero igualmente eficaz, lo cual apunta a un clasificador máquina de soporte vectorial como la mejor opción de los dos. Y el clasificador bayesiano, para su implementación, requiere de un previo análisis estadístico de los datos, cuyos parámetros como vector de medias y covarianzas serán más confiables, cuanto mayor es el número de muestras o datos de entrenamiento, lo cual no siempre es posible de lograr. Pero con esos dispositivos, el MikroTik, él me está generando un reporte constante, y como estaba conectado a un radios, entonces yo puedo tener miles y miles de datos y lo puedo hacer de manera sencilla. Listo, muchas gracias. ¿Alguna pregunta?